Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Foro de Nueva Economía por invitarme a darme esta oportunidad de hablar sobre un tema que no es el mío habitual, que es pues, los problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión, el estrés, las crisis de pánico, etcétera. En primer lugar, gracias a José Luis, el presidente José Luis Rodríguez, que hoy está ingresado, según nos acaba de mandar un correo electrónico. Un problema gripal parece ser de cierta importancia y lo recordamos aquí. Gracias también a Ana Pastor, con la que tenemos una relación muy entrañable. No en balde ella me presentó a mí, ahora no recuerdo cuánto tiempo hace, pero un libro mío, me parece que fue uno de mi penúltimo libro, No te rindas, y que esté aquí con nosotros y nos acompañe. Es tan buena amiga de la familia Rojas, esta P. Y Antonio San José, con el que he compartido muchas actividades, y recuerdo hace unos meses también estuve en otro foro y tú fuiste el moderador del mismo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. El mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Es impresionante lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Todo se mueve. Hechos, intenciones, aspectos, matices que se hospedan dentro de lo que es este mundo que Botman le ha llamado un mundo líquido, en donde todo se gira, va, viene, sube, baja. Y en medio de eso, los psiquiatras. La psiquiatría es una rama relativamente reciente de la medicina. No en balde arranca del siglo XIX, en donde la psiquiatría aparece con varios personajes importantes, y en la actualidad el psiquiatra es el médico de cabecera en Estados Unidos, en el país que manda en el mundo, nos guste o no. El psiquiatra es un médico cercano, inmediato y concreto. Los dos médicos que más han crecido en los últimos años en el mundo son el psiquiatra y el cirujano estético. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de esta temporada, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Una mujer hecha un espárrago, una escuálida. Y el psiquiatra, yo soy andaluz, en Andalucía los psiquiatras nos llamaban, ahora ha cambiado el concepto, nos llamaban los médicos de los nervios. Voy al de los nervios. Hoy, si alguien piensa que el psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza, es que no tiene formación psicológica, no tiene cultura en este sentido. Y como contrapartida, yo que me paso el día viendo gente con problemas psicológicos, fundamentalmente pues lo que hoy está en la calle, pues voy a hablarles de la felicidad. Es decir, que es como una especie de cambio, de giro copernicano, de terapia, de autoterapia conmigo mismo, porque la felicidad sigue siendo la vocación universal del ser humano. Y en mi exposición, voy a hablar media hora, no se preocupe, no voy a pasar de ahí 25 minutos, 30. Unas pinceladas sobre lo que se ha dicho sobre la felicidad. Es impresionante la ingente bibliografía que se ha producido en los últimos años sobre este tema, libros, artículos. De hecho, estamos haciendo un trabajo de investigación en nuestro equipo. Mi hija Isabel está haciendo una investigación sobre la felicidad, utilizando una herramienta para medir la felicidad de un catedrático de psicología de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, Michael Argyle, que tiene un cuestionario que está validado y que mide, pesa, registra, cuantifica la felicidad según su propio punto de vista. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pincelada y luego voy a poner sobre la mesa 5 consejos, ¿no? Es muy atrevida la palabra consejo porque nadie da consejos, pero me gusta decir porque es una forma de llevarles a ustedes a un territorio concreto de la psicología. La felicidad se ha dicho casi todo y no se ha dicho casi nada. Es impresionante la cantidad de matices que residen dentro de este concepto. La podemos ver desde la temporalidad, la felicidad en relación con el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. La felicidad en relación con los bienes materiales, con los bienes psicológicos, con tantos aspectos y matices como puede haber dentro de ella. Los tres grandes padres del pensamiento europeo, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos dan cada uno de ellos una pequeña definición. Dice Sócrates, la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo. Piensen ustedes, hoy toda la psicología moderna, los libros de autoayuda, están en esa dirección. To find yourself, encontrarte a ti mismo. Platón dice que la felicidad consiste en el amor. Y dice en el banquete, amor es el deseo de engendrar en la belleza. Aristóteles dice que la felicidad consiste en el bien y da dos definiciones del bien que luego se recogen en los escolásticos. Dice, el bien es lo que todos apetecen, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre.
En el siglo I, Séneca fue maestro de oratoria de Nerón. Nerón era un manual de psiquiatría ambulante cuando no existían los psiquiatras. Y Séneca dice que la felicidad consiste en la virtud. En la medida en que tú practicas la virtud, eres más feliz. Le llama a la virtud, utilizando la palabra latina, arete, que es la aspiración a lo excelente. Por el contrario, nos encontramos con Epicuro, que nos dice, por esa misma época, siglo IV a.C., dice, la felicidad consiste en el placer. Y en la medida en que tú tienes más placeres, eres más feliz. San Agustín, en el siglo IV, da una definición que dice así, dice, la felicidad es la alegría en el bien. La alegría en el bien. Kant, en el siglo XVIII, dice que la felicidad está más en la imaginación que en la realidad. Piensen ustedes la cantidad de desgracias que nos pueden ocurrir a todos. Incluso la vida más feliz está llena de dificultades, de problemas, de sinsabores, ¿no? Por eso yo recomiendo a mis pacientes, y me lo recomiendo a mí mismo, lógicamente, visión larga de la jugada. Muchas veces la capacidad para quitarle importancia a los fallos que nos ocurren a todos y tener una visión en lontananza que le da a la vida personal serenidad y sosiego. Como digo, se puede decir la felicidad de muchos ámbitos, aspectos y corrientes, pero voy a darles 5 consejos. En primer lugar, el primer consejo para ser feliz es superar las heridas del pasado. Las 3 instancias del tiempo, pasado, presente y futuro, son importantes. De hecho, el aprendizaje de todos nosotros tiene que ver con el pasado, de tomar nota de los aspectos que nos han ocurrido, ¿no? La vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. Pues bien, según este primer consejo, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar, para superar los reveses, los sinsabores, los traumas de la vida, es parte fundamental de nuestro programa. Y mutatis mutandi, la persona que queda atrapada en esos recuerdos, de eso saben mucho los psicólogos y los psiquiatras, se convierte en una persona neurótica, que es una persona que está atrapada en esos recuerdos nocivos y no sale de ahí. Y se convierte en una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. La superación de esas heridas es parte fundamental de la terapia. Nosotros hacemos la cirugía estética del pasado. Tienes que reconciliarte con tu pasado. Perdónate a ti mismo las cosas que han salido mal, bien por ti o bien viniendo de otra parte. En segundo lugar, el segundo consejo para ser feliz es tener una visión positiva de las cosas, de uno mismo y del entorno. Es decir, la óptica personal. Yo me pasa muchas veces en la consulta que viene una persona a revisión, nuestras revisiones duran pues 35, 40, 45 minutos, depende, no es lo mismo una depresión que un estado de ansiedad o que un problema de sueño. Y muchas veces una persona que entra por la puerta, la primera vez que viene, seguimos en los viejos principios, las 3 preguntas hipocráticas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Y en una revisión, no en una primera visita, le preguntas a una persona, ¿qué tal estás? Pues mal, me encuentro mal y estoy triste, estoy preocupado, tengo ansiedad. Y a lo mejor después de 40 o 45 minutos de estar con uno de nosotros, sale mucho mejor. Nosotros hemos cambiado el foco de atención de esa persona. Hemos descubierto otro Mediterráneo de su paisaje personal. Pues bien, esto es fundamental. Es decir, hay derrotas que se convierten en victorias con el paso de los años. Uno de los padres de este movimiento es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik cuenta su historia en un libro que se llama el pequeño Simón, que habla de cómo él vio morir a 2 hermanos suyos y a sus padres en el campo de Auschwitz, en los crematorios. Y él se escapó, tenía 4 o 5 años, por debajo de la verja, era un manojo de huesos, y se escapó del campo y él pedía 3 cosas: que una familia lo aceptara, estudiar medicina y ser psiquiatra. Y cuenta, es el padre de la resiliencia, que lo que te ayuda a crecer como persona son los fracasos, son los errores. Si eres capaz de aprender lecciones que estas circunstancias te ofrecen. Por lo tanto, he visto mucha gente que ha empezado a triunfar muy pronto y ha sido el desastre total. Y he visto derrotas sólidas, no hablo de bobadas,
en gente que aquello le ha lanzado hacia adelante. Yo tengo un libro que, Ana, me lo presentaste tú hace ya unos años, No te rindas. No te rindas es un libro mío en el que yo le robé el título a Tony Blair. Le llamó su campaña Don't Give Up. Yo le robé el título. Y él a su vez se lo había robado a Winston Churchill, que le llamó a su libro, a su campaña electoral, fue primer ministro en 2 ocasiones, Never Give Up, nunca te rindas. Es decir, la capacidad para crecerse uno ante las adversidades. Y de esa manera una persona se hace sólida, compacta, consistente, pétrea, rocosa, invencible. El tercer consejo para ser feliz es tener una voluntad de hierro. Tengo un libro mío que tenía mucha fortuna con él, porque hace ya muchos años está dedicado a Isabel mi mujer. No entiendo la vida sin ti, es el subtítulo de, el apartado de su dedicatoria. Y la voluntad es la pieza clave en la arquitectura del edificio personal. Muchas veces veo en la consulta la típica madre que trae a un adolescente y me dice, doctor, mi hijo es estupendo. La única cosa es que no tiene voluntad. No, si no tiene voluntad no es estupendo. La voluntad es la joya de la corona, de la conducta, y el que la tiene posee un tesoro. Y la voluntad nos hace sólidos. Fundata enim era suprapetam, dice usted esto clásico. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era consistente, era rocoso. Hoy vemos muchos edificios, especialmente los adolescentes y también en los mayores, hechos con materiales de derribo. Pensemos en los grandes temas, lo vamos a ver en el quinto consejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue la voluntad? Muchas veces me pregunta mucha gente, doctor, debería haber una pastilla, la farmacoterapia hoy ha avanzado de una manera exponencial, en el que a alguien le diéramos una pastilla para que tuviera voluntad. Cuento una anécdota clínica de hace ya unos años. Estoy viendo una paciente que viene su madre a la consulta, es una señora de Andalucía, y viene y me dice, doctor Rojas, yo le conozco por uno de sus libros, mi hija acaba de hacer un intento de suicidio, está ingresada en un hospital de Madrid, se ha tomado muchas pastillas, no se ha muerto de milagro y yo quería que usted la viera. Voy a verla al hospital donde está ingresada y el primer día estoy con ella 10 minutos, estaba sentado al lado de la cama yo, su madre al lado, y en 10 minutos no me dirigió la palabra. Pregunté, soy el doctor Enrique Rojas, soy psiquiatra, quisiera ayudarte. No abrió la boca. Volví a los 4 o 5 días y hablé con ella media hora. Respuestas monosilábicas, pero... Y a la tercera vez que fui, estuve casi 2 horas, me contó su vida entera, lo que le había pasado. Había tenido un novio tóxico que la había dejado tirada, no quería vivir, no creía en la vida, no creía en la gente y poco a poco fuimos consiguiendo primero medicación, luego una terapia integral. La terapia integral hoy es una cosa muy importante que utilizamos nosotros, que es farmacoterapia, la medicación necesaria para disolver los estados de ánimo negativos y la ansiedad, psicoterapia, pautas de conducta que son fundamentales, objetivos concretos que le fuimos dando, laborterapia. Esta chica era profesora de baile de sevillanas, y yo conseguí que empezara poco a poco, ¿no? Era emocionante ver semana a semana cómo iba avanzando laborterapia, socioterapia, relaciones con gente, y cuando pasan los meses me dice ella, doctor, ya, ahora sí quiero vivir. Ahí metimos la voluntad. La voluntad es la capacidad para ponerte objetivos concretos, medibles, y seguirles el paso. Me regaló, era profesora de inglés también, me regaló un diccionario que lo tengo en mi despacho, un diccionario enorme, de estos, un Larousse, y me metió dentro una foto suya vestida de sevillana bailando. Yo lo consulto con frecuencia y me acuerdo de ella, ¿no? Yo le hablaba a la voluntad. La voluntad, se puede decir que la mejor manera de fomentar la voluntad es con una especie de tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad. Pensemos en un estudiante que es fracaso escolar, que está enganchado en el móvil, en las redes sociales, en la pornografía, y esa tabla sería así: ahora me pongo a estudiar, aunque no me apetece, porque es bueno para mí. Y más tarde ordeno mi habitación, aunque me cuesta, porque eso hará que el lugar donde yo resido en el día a día esté mejor. Y más tarde ayudo a un hermano mío a hacer sus deberes, aunque no me apetece, porque eso me hará a mí una persona sólida. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Ese es el ritornelo, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Esas son las grandes batallas que la damos todos y que la voluntad se abre en abanico y nos llegan a cantidad de sitios importantes. Si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Volé tan alto
que le di a la caza alcance, dice un poeta español del siglo de oro. Y volar alto significa la voluntad pronta, educada. No hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Un salto de calidad. El cuarto consejo para ser feliz es una buena ecuación entre corazón y cabeza. Durante mucho tiempo, durante todo el siglo XVIII, se exaltó los instrumentos de la razón. La Ilustración, Diderot, D'Alembert, Holbach, Montesquieu, eran la importancia de la razón. Era la diosa de aquel tiempo. El siglo XIX se produce un giro copernicano que es el siglo del romanticismo, la exaltación de las pasiones, de los sentimientos. Pues bien, una persona feliz es aquella, siguiendo este curso de ideas, que es capaz de combinar a la vez corazón y cabeza. Últimamente se ha puesto de moda una inteligencia en la clasificación de las inteligencias que hay. Mi último libro se llama 5 consejos para potenciar la inteligencia. Y se ha puesto de moda Daniel Goleman, un psicólogo americano que escribió gacetillas inicialmente en el New York Times, luego artículos y luego su libro La inteligencia emocional. Entonces viene a decirnos Goleman que él está rodeado de gente con una gran capacidad mental. Nosotros la medimos, la inteligencia la medimos, pero que ha fallado en los temas afectivos. Y entonces dice él que la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar con arte y oficio los instrumentos de la inteligencia y de la afectividad. Y entonces, este es el gran... Piensen ustedes que en este momento la primera epidemia mundial en los países libres, no hablo de Asia ni de África, son las parejas rotas. One couple after another broken. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? Y entonces Goleman insiste en este tema tan importante. La capacidad para combinar unos y otros es fundamental. Muchas veces pensamos que la solución de nuestros problemas tiene que ser una cosa mágica, y la magia viene un poco de ser capaz de combinar estas dos cosas. Les cuento otra anécdota clínica. Estoy viendo una señora de un pueblo de Ávila, es una señora sencilla, de clase media baja, y es bipolar. La voy viendo en la consulta, le explico a ella que la bipolaridad es una enfermedad bioquímica debido a un desorden en el cual están implicadas una serie de sustancias que son las responsables de sus cambios anímicos. Ella no sabe que estar eufórico, tener una fase hipertímica, es parte de la enfermedad, y que cuando está así ella está feliz, pero los que están sufriendo son su familia. Entonces le explico que es un desorden bioquímico. A ustedes se lo digo, que es debido a una serie de sustancias que son las implicadas, las responsables de este trastorno: la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la epinefrina, un conjunto de sustancias químicas que son las que justifican este cuadro clínico. Hablando con ella me dice: por cierto, doctor Rojas, tengo un hijo que es fracaso escolar, me gustaría que usted lo viera, tiene 17 años, es un poco tímido, es retraído. Efectivamente viene a la siguiente revisión, viene con ella, y me encuentro con un chico leptosómico, longilíneo, introvertido, reservado, pero sin voluntad. Le hago un test de inteligencia, utilizamos un test hay muchos test de inteligencia, uno de ellos, y da un nivel muy alto. El test de matrices progresivas de Raven es una modalidad muy específica y tiene un nivel muy alto. Entonces me doy cuenta que el chico es que no tiene hábito de estudio. Somos animales de hábitos. Nota pie de página. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Intus leer, en latín, leer por dentro. Siguiendo el modelo del ordenador, diríamos inteligencia es la capacidad para recibir información, procesarla de forma adecuada y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Pues bien, este chico, le hacemos un plan de estudio, me dice: yo nunca he estado más de media hora delante de los libros. Y entonces le ponemos un reloj despertador y vamos a ver si consigue 1 hora de estudio, el móvil apagado, las redes sociales apagadas, y empieza a estudiar, y conseguimos que estudie 1 hora, que estudie 2, y poco a poco lo vamos viendo una vez al mes, luego cada 2 meses, y vamos viendo cómo el chico estudia Derecho en la Universidad de Ávila, de un pueblo de donde son ellos, y lo vamos viendo. El gozar con el estudio, la importancia del estudio, de sentarte delante de los libros y captar lo que se puede. Yo recuerdo cuando era joven, era estudiante de medicina,
Mi hermano mayor, mi hermano Luis, fue notario fue notario muy joven, con 24 años, y me decía, siéntate a estudiar después de cenar y siéntate primero una hora. Yo tenía mi habitación, veía la cama, yo decía, me voy a la cama, me decían, espérate una hora. Y cuando has estudiado una hora, descansa 5 minutos y ponte otra hora. Yo, bueno, qué fácil lo ves tú. Y cuando yo estaba viendo esto, recordaba alguna vez acostarme a las 3, 4 de la mañana, eufórico. Soy gobernador de mí mismo, soy dueño y señor de mi tiempo. Y me he puesto a estudiar sin gana y aquí estoy delante de los libros. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Bien, y el quinto consejo para ser feliz es tener un proyecto de vida. Proyecto de vida. Y felicidad forman un binomio. ¿Qué es el proyecto de vida? Es un programa personal en el que yo tengo 4 grandes temas que trabajo con ellos, que son la tetralogía fundamental de la realidad personal, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Por ese vericueto se da uno de bruces con la felicidad. No hay felicidad sin amor. Y entonces el amor debe ser el primer argumento de la vida. ¿Qué es el amor? El amor, que también es una palabra poliédrica, polisémica, con muchas caras. Amar a una persona es darle lo mejor que uno tiene, desearle todo lo mejor, querer el bien de ella. Uno de los grandes errores en nuestra cultura moderna es pensar que el amor, que es una palabra mágica, que está en el universo colectivo como hipertrofiada, el amor es un trabajo, el amor es una tarea. El amor humano es una tarea. Yo no creo en el amor eterno. Dice un poeta español del siglo XII, y Vengas de Córdoba en un texto antológico, El collar de la paloma: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin cultura. En segundo lugar, el trabajo. Nos pasamos la vida trabajando, ¿no? Y entonces el amor por el trabajo bien hecho, la profesionalidad, el gozar con el trabajo y el prepararnos, estar al día cada uno en la tecla que toque. La cultura, la estética de la inteligencia, un saber de 5 estrellas. La cultura consiste en convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Si tienes cultura, es difícil que seas manipulable, porque tienes un fondo, tienes una base, tienes una solidez arquitectónica en el subsuelo de tu personalidad. Y finalmente la amistad que es donación, confidencia e intimidad. Dice Sancho Panza en Las bodas de Camacho, que fue tratado a cuerpo de rey: amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Pues bien, este sería un poco el panorama de los 5 consejos sobre la felicidad. Dice Don Quijote en el discurso a los cabreros: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de entender la realidad. Voy a terminar. La felicidad no se da en el superhombre, sino en el hombre verdadero. La felicidad es una vida lograda. Muchas gracias.